Maniobras para las distocias de hombros. Primero debemos definir la distocia de hombros y se entiende como la dificultad en la salida espontánea de los hombros que requiere maniobras obstétricas adicionales para poder producir la expulsión fetal tras la salida de la cabeza. Es más frecuente la impactación del hombro anterior en la sínfisis del pubis que la posterior en el promontorio sacro. Tenemos que hay maniobras primarias y secundarias. Bueno, ahora voy a realizar cada una de estas maniobras con la ayuda de estos peluches. Primero vamos a realizar la maniobra de McRoberts. Esta consiste en hiperflexionar las piernas de la mamá, es decir, que las rodillas se vayan hacia el abdomen. Ya, esto se puede facilitar haciendo con la maniobra de Massati, que es de ejercer una presión suprapúbica sobre el hombro anterior en el sentido del tórax fetal. Esto debemos realizarlo más o menos entre unos 30 a 45 segundos. Es importante que nos ayude, bueno, para poder realizar estas maniobras es importante que contemos con 1 o 2 asistentes para facilitar. Ya, ahora tenemos la maniobra de Barnum o Jacqueminot. Esta consiste en la liberación del hombro posterior. Para esto vamos a tener que introducir nuestra mano deslizando desde la concavidad del sacro hasta tomar la mano del feto, reproduciendo un movimiento de extensión natural. En el caso de que no funcione, se debe rotar al feto y se repite el procedimiento con el otro hombro. Esa es la maniobra de Jacqueminot. Ahora tenemos la siguiente maniobra, que es la de Mentico Glue. Esta consiste igual en los dos dedos medios de la axila se van a utilizar para tirar la parte posterior del hombro hacia abajo, más o menos así, a lo largo de la curva del sacro. Una vez que el hombro ha bajado así lo suficiente, se puede agarrar y soltar el hombro posterior y así facilitar la expulsión de la cabecita y de todo el cuerpo del bebé. Ya, ahora tenemos la maniobra de Rubin. Esta consiste en la rotación manual de los hombros para poder reorientarlos en las dimensiones mayores de la pelvis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Se va más o menos a tratar de reproducir un movimiento habitual como que se realizaría durante el descenso. Entonces es de la siguiente forma. Vamos a insertar igualmente los dedos en la vagina detrás del hombro anterior y vamos a tratar de llevar el hombro anterior hacia el pecho del feto. Es decir, va a tener que girar el hombro desde la cara posterior hacia la pared torácica a la cara fetal. Y así vamos a poder liberar la salida del bebé. Ya, ahora tenemos la maniobra del tornillo de Woods. Bueno, esta primero consiste igual en introducir los dedos en la cara anterior del hombro posterior. Y esto tiene que girar 180 grados. Es decir, este hombro posterior se va a volver anterior y se puede combinar con la otra maniobra de Woods, que se llama la de tornillo. Entonces aquí retiramos los dedos y vamos ahora a introducir todo lo que es la mano y vamos a hacer que el hombro posterior vaya hacia o en dirección hacia la sínfisis del pubis. Ahora tenemos las maniobras menos comunes. Primero tenemos la fractura de clavícula. El asistente va a realizar una fractura de clavícula hacia la parte baja, es decir, en la parte anterior, para así poder liberar el hombro posterior. Luego tenemos la maniobra de Gaskins. Esta consiste en cambiar de posición a la materna. Entonces, esta maniobra consiste en que la materna tiene que apoyar sus rodillas y sus manos en una superficie plana. Entonces, de esta manera va a poder facilitar el parto del hombro posterior que está retenido. Ahora va a quedar en posición anterior y se facilitará así de esta manera
la salida del producto. Otra de las maniobras que tenemos para distosia de hombros es la sinfisiotomía. Esta consiste en aplicar anestesia local a nivel de la sínfisis. Entonces se va a realizar una incisión de la piel hasta la sínfisis y después vamos a introducir nuestra mano en la vagina y vamos a tratar de rotar a lo que es la uretra lateralmente. Esto va a permitir que se expanda la sínfisis y así va a facilitar lo que es la expulsión del feto. Dentro de las complicaciones que se puede presentar al realizar esta maniobra es la laceración uretral, dolor pélvico crónico, también puede haber fístulas vesicogenitales y también puede haber incontinencia urinaria. Bueno, y por último tenemos la maniobra de Sabanelli. Esta consiste en reintroducir la cabeza del feto en la pelvis, es decir, la cabeza debe estar en posición ocipúbica y llevarlo de inmediato para una cesárea de emergencia.